Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a tener nuestras clases de biología esta semana. Soy el profesor Jesús Paredes y prestemos mucha atención al tema para luego responder correctamente las preguntas a ser evaluadas. Muy bien, empecemos. Muy bien chicos, y el tema de esta semana es bioelementos dentro de lo que corresponde a bioquímica, la primera parte. Vamos a ver lo que es bioelementos. Segundo tema de este primer bimestre. Muy bien. La bioquímica va a ser la parte de la biología que va a estudiar los constituyentes químicos de las células vivas, las reacciones y los procesos que van a experimentar. Entonces, ¿cómo es que la materia viva va a interaccionar por medio de sus elementos químicos? Le corresponde a la bioquímica. Entonces, no solo, recuerda, es la constitución, sino también las reacciones y los procesos que van a experimentar los seres vivos. Recordemos que los seres vivos vamos a estar formados por elementos químicos. En el caso de biología, los elementos químicos son llamados bioelementos. Los bioelementos, que son los elementos químicos que componen a los seres vivos. Ahora, estos elementos químicos se van a agrupar y lo que van a formar va a ser moléculas. Pero en el caso, como son moléculas que encuentran los seres vivos, se les va a llamar biomoléculas. Entonces vamos a tener los bioelementos, que son los elementos que tienen los seres vivos, y estos bioelementos al agruparse me van a formar biomoléculas, que son las moléculas que van a componer a los distintos seres vivos. Entonces vamos a tener que va a haber composición de los seres vivos por medio de algunos elementos químicos. Ahora, recordemos que de los 118 elementos químicos que tiene la tabla periódica, no todos tienen los seres vivos. Recordemos que hay elementos que son dañinos para el organismo del ser vivo y hay elementos que son beneficiosos para el organismo del ser vivo. Entonces, de todos estos 118 elementos químicos que presenta la tabla periódica, solo un grupo, que aproximadamente pueden ser 27, se van a encontrar en los seres vivos. Recordemos que la tabla periódica, en este caso es una tabla periódica de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, llamada UPAC, que es el organismo internacional que se encarga de supervisar esta parte de la química, ¿sí? Recordemos que esta tabla periódica va a presentar 18 columnas, ¿sí? 18 columnas, ahí lo puedes tener, 8 grupos A, 8 grupos B, y va a tener 7 periodos o 7 filas, ¿sí? Entonces vamos a tener que en la tabla periódica de todos estos elementos, de los 118, solo 27 se encuentran en los seres vivos. Hay elementos que son muy dañinos, ¿no? Tenemos metales pesados que, por ejemplo, causan mucho problema al encontrarse en el organismo del humano, ¿no? Podrían generar cáncer, podrían originar tumores. Y hay elementos químicos que son necesarios, que si el humano no los presenta, va a presentarse una serie de enfermedades por la falta de estos en su organismo. Entonces, vamos a analizar hoy día un poco de estos elementos químicos que presentan los seres vivos. Los bioelementos. Los bioelementos, que también son llamados elementos biogenésicos. Recuerda, bioelementos o elementos biogenésicos. Bio, vida, y genésicos, que se originaron en la vida, ¿no? Se clasifican de acuerdo a su abundancia. Eso hay que tener bastante presente. Los bioelementos, los elementos químicos que forman a los seres vivos, se van a clasificar por su abundancia. Va a haber grupos de elementos químicos que se encuentran en gran cantidad y va a haber elementos químicos que se encuentran en los seres vivos en pequeñas, pero muy pequeñas porciones o porcentajes en los seres vivos. Entonces, por eso que los bioelementos o los elementos químicos que tienen los seres vivos se van a clasificar por su abundancia. El criterio de clasificación es este. Los primarios u organógenos, los secundarios y los trazas, o también llamados oligoelementos. Entonces recuerda, de todos los bioelementos se van a clasificar por abundancia. Los primarios u organógenos, secundarios, trazas y los también llamados oligoelementos. Los bioelementos primarios u organógenos, o también llamados macroelementos, debido a que el 99% de los seres vivos presentan estos elementos. Quiere decir que casi la totalidad de los seres vivos están formados por estos elementos. ¿Cuáles son? Primero tenemos al carbono. El carbono, que representa el 18% y es la estructura básica de las moléculas orgánicas. Recordemos que en la química hay un campo que se llama química orgánica.
que se le conoce como la química del carbono, porque todos los compuestos orgánicos presentan carbono en su estructura. Recordemos que el carbono presenta características como la tetravalencia, que le permite unirse por medio de sus 4 enlaces, generando 4 enlaces con otros compuestos. Entonces, la estructura básica de las moléculas orgánicas. Entonces, tú el carbono lo vas a encontrar en los glúcidos o carbohidratos, en los lípidos, en las proteínas, en los ácidos nucleicos, en las vitaminas, en todos los compuestos orgánicos. Luego tenemos el hidrógeno. El hidrógeno se encuentra en 10% y el hidrógeno se encuentra en la mayoría de compuestos orgánicos debido a que el hidrógeno se asocia muy bien al carbono. El carbono, cuando necesita completar su tetravalencia, sus cuatro enlaces que podría formar, generalmente se asocia a hidrógeno. Entonces, por eso se encuentra en la mayoría de compuestos orgánicos. Y lo otro, importantísimo, que el hidrógeno se encuentra en la molécula de agua. En la molécula de agua, ¿sí? Recuerda que la fórmula del agua es H2O y ahí se refiere al hidrógeno, ¿no? Muy importante en esta parte de la biología es reconocer los símbolos químicos, ¿sí? Algo que aprendemos nosotros en química y en la biología se utiliza de una forma aplicativa, ¿no? Luego tenemos el oxígeno. El oxígeno representa el 65% del organismo, necesario para la respiración, y en la mayoría de compuestos orgánicos se va a encontrar. Recordemos que la mayoría de seres vivos somos aeróbicos. Quiere decir que necesitamos oxígeno para respirar. Entonces el oxígeno por eso presenta ese gran porcentaje. También se va a encontrar en la mayoría de compuestos orgánicos, en glúcidos, en lípidos, en proteínas y en ácidos nucleicos. En todas estas moléculas tú vas a encontrar el oxígeno. Y lo otro que es vital, el oxígeno se encuentra en la molécula de agua. Y por último, en este primer grupito que vamos a ver, porque te voy a explicar, está el nitrógeno, que es el componente de las proteínas y de los ácidos nucleicos. El nitrógeno, si bien es cierto, tener cuidado, no caer con esas preguntas, el nitrógeno es el elemento químico más abundante en el aire. Pero recordemos que nosotros del aire no tomamos nitrógeno, tomamos oxígeno. El nitrógeno que nosotros necesitamos lo vamos a obtener en nuestra alimentación. Recuerda que el nitrógeno es fijado al suelo gracias a bacterias que son llamadas bacterias nitrificantes, que son las que van a fijar el nitrógeno al suelo y nosotros lo podemos usar. Te darás cuenta que el elemento que presenta mayor porcentaje es el oxígeno. Entonces, si te preguntan ¿cuál de los elementos químicos presenta mayor porcentaje?, tu respuesta tiene que referirse al oxígeno, que es el que mayor porcentaje presenta. A este grupo de bioelementos, ahorita vamos a ver lo del cuerpo humano, se les llama bioelementos primarios u organógenos o macroelementos, y son los bioelementos básicos los que presentan gran porcentaje. Pero faltarían acá para complementar el fósforo, que es el componente de los fosfolípidos. Recuerda que el fosfolípido es el lípido que está presente en todas las membranas celulares. Entonces los fosfolípidos están presentes en todas las membranas celulares y, como su nombre dice, fosfo, presentan al bioelemento llamado fósforo, representado por el símbolo P. Luego tienes el ATP. El ATP, que significa adenosín trifosfato, que es la molécula energética, es la moneda energética de todos los seres vivos. Cuando se produce una reacción energética dentro del organismo, la molécula que se va a formar es el ATP. Después el fósforo también lo vas a encontrar en los ácidos nucleicos como el ADN y el ARN. Aparte del fósforo está el azufre, que es el componente de las proteínas. Y estos van a formar lo que se les llama bioelementos complementarios. Los básicos y complementarios, recuerda, están dentro de los elementos primarios u organógenos o macroelementos. Entonces, estos en total me suman el 99%. Es un gran porcentaje. ¿Cómo te lo puedes acordar? Te puedes acordar como el CHOMS, como la galleta, ¿no? La galletita, CHOMS, acuérdate. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Son los bioelementos que se encuentran en mayor porcentaje en los seres vivos. Obvio, resaltando el oxígeno. Acá puedes ver una imagen donde se ve el organismo de un humano. Se ve el 65% que ocupa el oxígeno, el 18% que ocupa el carbono, el 10% que ocupa el hidrógeno, el 3% que tiene el nitrógeno y el fósforo en 1%. ¿Sí?
Y acá también te menciono el calcio, que es 1.5, pero el calcio ya es considerado otro tipo de elemento. Entonces te darás cuenta que en los seres vivos estos elementos químicos son vitales. Luego tenemos los bioelementos secundarios, que van a representar el 0.8% o el 0.9% en algunos casos. Recuerda que ya en los bioelementos primarios hemos ocupado el 99%, falta el 1%. Entonces, menos del 1%, el 0.8% son los bioelementos secundarios. Tenemos el caso del calcio. El calcio tú te vas a dar cuenta que lo vas a encontrar en todas las estructuras que presentan cierta rigidez en los seres vivos. Por ejemplo, se encuentra como componente estructural de caparazones, de cuernos, de cáscaras de huevo, conchas marinas, huesos y dientes. Generalmente en estas estructuras que presentan cierta solidez, el calcio lo que suele formar es una sal. Recuerda, es una sal. Tenemos ejemplos como el carbonato de calcio, que obviamente el nombre te lo menciona, que está en las conchas marinas. Y por ejemplo también tenemos el caso de la hidroxiapatita, que está en los huesos. Ambos son sales que presentan gran cantidad de calcio. Entonces recuerda, el calcio se encuentra en estructuras rígidas de los seres vivos. También el calcio va a participar en la coagulación sanguínea y en la contracción muscular. Luego tenemos algunos datitos, como el caso del potasio. El potasio es el principal catión intracelular. Recuerda que catión es un elemento que tiene carga positiva. Recuerda que ion se le llama a los elementos químicos que tienen carga. La carga puede ser positiva o puede ser negativa. En el caso que la carga sea positiva es catión, ¿sí? Entonces el potasio es el principal catión intracelular. O sea, es el catión que más abunda dentro de la célula. Luego tenemos al sodio, que es el principal catión extracelular. Quiere decir que el sodio se encuentra por fuera de la célula y es el más abundante. El principal catión extracelular. Ambos se van a encargar de la conducción del impulso nervioso, de generar la conducción del impulso nervioso y también de la contracción muscular. De ambas situaciones se van a hacer cargo los cationes intracelular y extracelular. Luego tenemos el cloro, que es el principal anión extracelular, que permite el equilibrio hídrico, el equilibrio entre las cantidades de agua interna y externa a nivel celular. Luego tenemos el caso del hierro. El hierro, que se encuentra en la hemoglobina. Recuerda que la hemoglobina es la proteína que se encuentra en la sangre. Es un pigmento respiratorio, da el color rojo a la sangre. Y esta hemoglobina lo que va a presentar es al elemento químico llamado hierro. El hierro también, aparte de estar en la hemoglobina, se va a encontrar en la mioglobina y en los citocromos, recordemos. Luego tenemos el caso del magnesio. El magnesio se va a encontrar en la clorofila. La clorofila es el pigmento que va a darle color a las plantas. Ese pigmento rojizo lo que presenta es magnesio. Recuerda, así como en la sangre hay hemoglobina que da el color rojo y esto tiene hierro, en las plantas hay clorofila que le da el color verde. Recuerda, y la clorofila tiene magnesio. El magnesio también es un buen cofactor enzimático, Bueno, ahora tenemos los llamados bioelementos traza o también llamados oligoelementos, que son elementos químicos que se les llama así porque se encuentran en pequeñas porciones dentro de los seres vivos. Son líneas muy pequeñas. Generalmente está entre el 0.2% y algunos el 0.1%. En este caso tenemos el cobre, que se encuentra en la hemocianina. ¿Qué es la hemocianina? La hemocianina también es una proteína que tiene función como pigmento respiratorio, al igual que la hemoglobina. Entonces acá se podría armar una analogía, ¿no? Sangre, hemoglobina, hemoglobina, hierro. En el caso de invertebrados no es sangre, sino es hemolinfa. Hemolinfa, hemocianina, cobre. Entonces tanto la hemoglobina como la hemocianina son pigmentos respiratorios. Son proteínas que van a tener función como pigmento respiratorio. Recuerda, en la hemoglobina hierro y en la hemocianina cobre. Luego tenemos el caso del yodo, que es componente de las hormonas tiroideas, llamadas tiroxina. Esta hormona, que es una hormona que se produce en la glándula tiroides, ya sea la tetrayodotironina o la triyodotironina, que son hormonas que se forman en esta glándula tiroides que te mencioné, ¿no? Que están acá. Muy bien. Que van a regular digámoslo así, la contextura de la persona.
Luego tenemos el caso del cobalto. El cobalto se va a encontrar en la vitamina B12, que la vitamina B12 tiene como nombre químico a la cianocobalamina. El cobalto es importante porque esta vitamina es vital para la formación de hierro. Entonces, y el hierro es necesario para la formación de hemoglobina. Eso vamos a tener en cuenta. Entonces, estos bioelementos que se encuentran en pequeñas cantidades son vitales. Cumplen bastantes funciones. Luego tenemos el flúor, que se encuentra en el esmalte dental, en los dientecitos, ¿sí? En los dientecitos. No es que la pasta dental refuerza, ¿no? Refuerza, pero el flúor ya se encuentra ahí. Luego tenemos algunos elementos como el manganeso, que actúa como cofactor, el zinc, igual que actúa como cofactor, el molibdeno, el selenio, el cromo, el silicio, que se encuentra en las plumas, por ejemplo, de algunas aves. Entonces, estos son bioelementos llamados traza o también oligoelementos, que son pocas cantidades. Ahora, chicos, ¿qué pasaría si es que hay falta de nutrientes en nuestra alimentación? Quiere decir que estos elementos químicos que yo he mencionado, llamados bioelementos, nosotros no los consumimos. Si tú no consumes, se va a producir una enfermedad carencial. Recordemos que las enfermedades se clasifican. Hay enfermedades infecciosas, enfermedades ocupacionales, enfermedades hereditarias y hay enfermedades carenciales. Las enfermedades carenciales son por falta de nutrientes en nuestra alimentación. Tenemos el caso de calcio. Si hay falta de calcio en la alimentación, lo que se produce es la osteoporosis y también el raquitismo. En la osteoporosis el hueso pierde consistencia y después se empieza a quebrar. Si el hueso no presenta la consistencia ósea normal, como tú ves acá, y presenta más huecos debido a la osteoporosis, se va a producir el raquitismo. La persona va a arquear los huesos porque no va a poder soportar el peso de su esqueleto. Si a la persona le falta hierro, en este caso va a padecer de una anemia ferropénica, va a reducirse los niveles de hemoglobina. Recuerda que midiendo los niveles de hemoglobina se sabe si la persona tiene anemia o no. Este es un caso de anemia ferropénica. El aumento de la anemia se da en alimentos que pueden ser como las lentejas, la alfalfa, el hígado, el vaso, ¿no? Que son órganos que tienen bastante hierro y que se dedican a las personas que padecen esta enfermedad. El bocio. El yodo se encuentra en la glándula tiroides, recuerda. La glándula tiroides es una glándula muy pequeña. Pero si no hay consumo de yodo, a la persona lo que se le va a dar es una inflamación, mira, de la glándula tiroides. Y la glándula tiroides de lo que no es notoria pasa a ser de esta forma, inflamarse. También por la falta de yodo se da el cretinismo, no se permite el desarrollo, debido a que estas glándulas tiroideas se encargan de lo que es el desarrollo y la contextura. Luego tenemos el caso de falta de flúor. Si te falta flúor, te provocan caries, pues. Obviamente tus dientes se van a picar y vas a tener problemas con esto, ¿no? Entonces recuerda, enfermedades carenciales es por la falta de nutrientes. Ahora, si te falta cobalto, te da una anemia perniciosa. Recuerda que está en la vitamina B12, que permite la fijación de hierro y la formación de hemoglobina. Entonces también te daría otro tipo de anemia. Por eso que es importante alimentarnos con todo lo que uno normalmente come. O sea, comer frutas, verduras, vegetales, carnes rojas, blancas, peces, pero manteniendo las proporciones adecuadas, ¿no? Si te falta silicio, se podría generar osteoporosis y artritis, recuerda. Ahora, dentro de la alimentación también están las vitaminas, entonces las vamos a mencionar. Si falta vitamina A, se da xeroftalmia, que son problemas con la visión. Falta vitamina C, se genera escorbuto, que son heridas en la boca, ¿no? Que normalmente se llaman aftas. La vitamina D generaría raquitismo, que es el hueso no va a fijar totalmente el calcio y esto va a generar que se doble. Recuerda que la fijación de vitamina D en la mayoría de personas se da en el verano, porque la vitamina D se absorbe gracias a la luz solar, recuerda. Luego tenemos la vitamina K, que genera trastornos hemorrágicos por la disminución de la prototrombina y la persona tiene estas hemorragias. La vitamina B1, el beriberi, mira, inflamaciones en las extremidades. La falta de vitamina B3, pelagra, heridas, ¿sí? Entonces vamos a tener todo este tipo de enfermedades que son carenciales. Bueno, chicos, la tarea va a ser, vas a realizar las 10 preguntas de la ficha que te voy a enviar, ¿sí? Te vas a poder guiar de la guía de clase y vas a resolver. Muy bien, el tema ha terminado. Espero que haya sido de tu agrado. Sí, ya nos veremos la próxima semana. Bendiciones. Hasta luego.